Muy buenas noches. Vamos a comenzar a grabar la clase de la posmodernidad debido a los problemas con internet, para que de esa manera ustedes no pierdan la clase y podamos compartir, ¿no es cierto?, este pensamiento tan profundo de Gilles Lipovetsky. Como les decía yo la clase anterior, ¿no es cierto?, las características de la modernidad fueron las grandes utopías. El hombre en búsqueda de esas grandes utopías, como ser el auge de la ciencia, los descubrimientos, las grandes invenciones, la aparición de la imprenta y fundamentalmente el uso de la razón, ¿no? La característica de la edad moderna, una de las características fue el predominio de la razón, ¿no? Y otra, también tan importante y que va a tener muchas consecuencias en la posmodernidad, fue el asunto de la libertad. El hombre se siente libre, ya no se siente determinado por Dios, y eso de alguna manera le va a generar nuevas formas de pensar del hombre, de actuar del hombre, y avanzar cada vez más en la secularización. La característica de la posmodernidad, les decía anteriormente que hay dos hechos que son importantes, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera, ¿no es cierto?, han cambiado la forma de pensar del hombre. Recién habíamos dicho que era la razón, el eje, el centro. Y justamente a raíz de las guerras mundiales, el hombre se pregunta, ¿el hombre es racional con todo lo que hizo? Entonces esa pregunta quedó vagando y comenzaron a perderse los ideales, comenzaron a perderse las utopías, se comenzó a perder esa sociedad disciplinar, ¿no es cierto?, tan importante en la edad moderna, para dar inicio a otro tipo de sociedad, justamente la sociedad denominada posmoderna. ¿Cuáles son las características de esta sociedad posmoderna? Una es el individualismo, un exacerbado individualismo dejado de lado, ¿no es cierto?, los ideales de la solidaridad y por otra parte los ideales del compromiso con lo social, con lo político, ¿no? Este individualismo también llevó a ser el hombre muy egoísta y un exacerbado narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es quererse demasiado a sí mismo. Y esto también conlleva una consecuencia de no pensar en el otro y vivir en un mundo efímero. Cuando hablamos de un mundo efímero hay una característica que es fundamental, que es la era del consumo. El hombre consume. Hoy el objeto es totalmente deformado. ¿Por qué es deformado? Porque el hombre continuamente está consumiendo. El hombre comienza a ver las cosas como descartables. Y esto hace, ¿no es cierto?, que viva muchas veces en el disgusto, en la disconformidad, porque no se conforma con lo que tiene. Cada vez más. Y obviamente esa sociedad de consumo es exacerbada por la publicidad, ¿no? Este dato también es importante. Cada vez salen más productos, nuevas tecnologías, ¿no?, que hacen, ¿no es cierto?, que el hombre se vuelva consumista. Una característica importante dentro de este narcisismo es la cultura del ocio, muy bien detallado por Lipovetsky. No querer hacer nada, no comprometerse, no sacrificarse, dejar de lado, ¿no es cierto?, y vivir sin hacer muchas veces nada, sin ningún compromiso. Por eso está bien la denominación, la cultura de lo efímero, de lo fácil, ¿no? Y esto también es que va en contra de la modernidad. Antes costaba bastante lograr cosas y hoy el hombre se siente como desdibujado, disgustado si tiene que enfrentarse frente al sacrificio, el esfuerzo o la responsabilidad. También hoy podemos hablar dentro de otra característica muy importante de la posmodernidad, el hedonismo, la búsqueda del placer desenfrenado, la erotización de la mujer, ¿no es cierto?, la búsqueda de relaciones sin compromiso, únicamente por la búsqueda del placer, un placer totalmente desenfrenado. Esta es una de las características también tan importantes de este mundo de la posmodernidad.
Y dos elementos también importantes son la tecnología. Cuando hablamos del hombre, hoy la sociedad es un hombre tecnológico, es el auge también de las redes sociales, ¿no? Es la cultura de lo tecnológico, lo digital, lo cibernético, ¿no? Ese dato también es necesario resaltar, ¿no? Hoy el hombre no puede vivir sin el celular, sin la computadora, sin las redes sociales. Hace, ¿no es cierto?, que dependa mucho de lo tecnológico, de lo informático. Hoy es la tecnología, lo digital, que de alguna manera también digita al hombre. Y otro dato importante ya para redondear es también la ausencia de Dios. Se olvida el hombre posmoderno de la trascendencia, se olvida de Dios y justamente se siente en la era del vacío. Nos llena, ¿no es cierto?, el consumo, nos llena esto de no tener ideales, entonces ha dejado a Dios de lado y por ende se siente angustiado. ¿Y esto a qué conlleva? Que una gran cantidad de suicidios, una crisis existencial. El hombre posmoderno vive una crisis existencial por la falta de sentido. Esto en líneas generales son las características más importantes de la era del vacío de Gilles Lipovetsky, la cultura postmoderna.